Yo soy Jairo Gómez, soy técnico de operación en NILSA y me voy a encargar de presentar a los ponentes de esta próxima sección. Esta sección que le hemos titulado Investigación en Navarra sobre los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Para comenzar con la sección, tengo el placer de presentar al doctor José Javier López. Javier es ingeniero superior agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba y catedrático del área de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Pública de Navarra. Lleva aquí mismo en la UMNA desde el año 92. Se dedica a la docencia de las asignaturas de Ingeniería Hidráulica en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Ha sido director o colaborador en más de 25 proyectos o contratos de investigación. Ha participado en más de 50 publicaciones científicas, más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 7 tesis, y una larga trayectoria, como veis, es una larga trayectoria investigadora y profesional. Por nuestra parte, tengo que decir que es un placer haber contado con su colaboración durante los últimos años, ya en unos cuantos proyectos de investigación, tanto internos como externos, y confiamos en seguir colaborando en un futuro muy breve en un par de proyectos que tenemos en mente. Y hoy Javier nos va a hablar sobre las líneas de investigación relacionadas con los sistemas urbanos de drenaje sostenible que han desarrollado en los últimos años en la UMNA. Ya le doy paso a Javier. Muchas gracias, Jairo. Lo primero que quiero hacer es... el público, digamos, es muy diverso, ¿no? De instituciones, de profesionales y también estudiantes, ¿no? Entonces yo lo primero que quiero hacer es exponer el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Porque a veces los investigadores tenemos el problema de meternos en cuestiones, como decía uno, para resolver preguntas que nadie se ha formulado. Y aquí lo que pretendemos es resolver preguntas, resolver cuestiones reales y problemas que se están dando. Entonces, vamos a ver los dos tipos de redes de saneamiento, ¿no? Las redes de saneamiento pueden ser unitarias, que normalmente aquí en Navarra, ¿no? Y en la mayoría de los sitios, en zonas ya consolidadas, barrios antiguos, son unitarias. Entonces, en esas redes unitarias pues se lleva agua, tanto, digamos, de fecales, aguas grises, como aguas de escorrentía urbana. Y después están las redes separativas, ¿no? Donde están pues dos redes, que por una parte son las pluviales y otras las fecales. Entonces, en tiempo seco todo funciona de maravilla. Es decir, tanto en las redes unitarias, ¿no? En las redes unitarias, pues no hay agua de escorrentía y entonces pues el agua va para allá. Y como mucho puede haber agua de riego tal que también va a la depuradora. En principio, si la red está bien diseñada y no hay grandes flujos subterráneos, que es un tema también delicado, pues todo funciona de libro. Y en las separativas, pues también las separativas no funcionan. ¿Qué ocurre cuando empieza a llover y empieza a llover con intensidad? Pues entonces se produce, digamos, en las redes unitarias, se produce que el colector recibe tanto las aguas de escorrentía como las fecales. Claro, normalmente si la lluvia tiene cierta intensidad, eso entra en carga, la red no es capaz de gestionar todo, ni la depuradora es capaz de gestionar todo y entonces se producen vertidos distribuidos a lo largo de la red. Bien, ese agua evidentemente es contaminada, lleva parte fecal y lleva la parte de escorrentía. Pero bien, por otra parte, en las separativas, pues vale, lo fecal en principio funciona bien, en principio, pero tampoco va a funcionar bien, porque al final se unirá a un colector, ¿no? Que recibe todas las estas y entonces también producirá, digamos, vertidos, ¿no? Y las aguas de escorrentía van directamente al río. Ha sido una operación habitual. Uno coge, por ejemplo, el Sadar, yo con los estudiantes. Había una actuación, un aparcamiento, ¿no? En medio de cualquier sitio, directamente, un tubo al río. Y entonces uno puede ver, yo me acuerdo que
a los estudiantes les pedía que contabilizaran los colectores y salía en el tramo del Sadar desde las dos universidades como unos 50 colectores que salen, ¿no? Bien, entonces los problemas, pues que se produce vertidos, tanto en uno como en otro. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Pues esas inundaciones, todos tenemos presente las inundaciones de Madrid de la semana pasada. Claro, la escala de Madrid es otra, ¿no? Pero ahí se ven, pues bueno, inundaciones de infraestructuras, sumideros que entran en carga y salen, pues bueno. Problemas erosivos, esto es un colector de pluviales de salida en Cizur, que año a año va comiendo terreno, ¿no? En cada vez que se produce una avenida un poquito grande, pues lleva procesos de sedimentación, tanto en colectores como en CATs, ¿no? Que al final lo que producen, evidentemente, son inundaciones locales por esto. Esto está en el parking y la foto de la derecha es el Arga. Esos son vertidos hidrocarburos, ¿no? En época ahí, ¿dónde van? Pues al río. Bien, estos son los detergentes. Esto es después de una lluvia, ¿no? Esto es Avenida de Cataluña. Ahí. O sea, no estamos sacando fotos de la web. Después de todo ese periodo de seco, pues las primeras lluvias empiezan a lavar todo y se llevan también pues esos productos de limpieza. Las descargas de sistemas unitarios, esto yo creo que lo conoceréis, está en la universidad privada, donde ahí se ve una descarga del sistema unitario, donde realmente pues esto por ejemplo es una zona, ¿no? En el parque fluvial ahí del Sadar, donde se ve, digamos, toda esta acumulación de plásticos, porque ha entrado en carga, yo creo que es una red de pluviales, ¿no? Pero se ve perfectamente la salida. Al principio cuando lo vi, digo, ¿y esto? Porque aquí la inundación no llega, pues esto. Entonces, ahí hay una cuestión importante, que estamos hablando de inundaciones y es el tema de contaminación, el contaminación de las escorrentías. Si yo os invito a que cojáis la rueda del coche, lo que no tenga tapacubos, paséis el dedo y veáis el polvo que tiene una rueda. Esos son todo metales pesados, aquí los veis, hasta el níquel, el radio también, hasta tierras raras, ¿no? Y entonces se puede ver, pues bueno, las distintas fuentes de contaminación que pueden ir en los líquidos, ¿de acuerdo? Bien, entonces está claro que las aguas de escorrentía no son limpias, y todo eso va a las masas de agua, mar, lagos o ríos. Bien, ¿cuál es el problema entonces? El problema es la generación de escorrentía, la generación de escorrentía. Entonces, la solución, esa gestión de escorrentía en origen, facilitando los procesos de infiltración para aprovechar el potencial regulador y descontaminante del suelo y las plantas. Es decir, hay que ir al punto de generación de escorrentía. Está muy bien hacer tratamientos o sistemas a final de tubo, pero es mucho mejor si desde el principio diseñamos para tratar, digamos, del principio. Se trata de ir de un concepto hidráulico, que es el de tuberías, a un concepto hidrológico, acercarnos, digamos, a lo que es la naturaleza. Hasta ahora hemos pasado las grandes urbanizaciones al final, ¡pum!, tabula rasa y tubos. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es esas técnicas o sistemas de drenaje urbano sostenible, ¿no? O sistemas urbanos de drenaje sostenible. El tema de la terminología es una cuestión que se podría debatir. Que son sistemas o técnicos que gestionan la escorrentía urbana de forma sostenible, regulando el caudal que se aporta a los colectores o a las masas receptoras, reduciendo la contaminación y el impacto a las masas receptoras, incrementando el valor añadido, minimizando costes, integrando el tratamiento de las aguas de la lluvia en el paisaje urbano y protegiendo y mejorando el ciclo del agua en entornos urbanos. En definitiva, esos son los 4 pilares. SUTS, cuando hablamos de SUTS, evidentemente hay que hablar de drenaje, hay que hablar de urbe,
Pero los 4 pilares del diseño ahí los veis, que ya Gregorio en su exposición lo ha hecho. Cantidad de agua, calidad de agua, amenidad y biodiversidad. En principio se buscan los 4, no voy a entretenerme en esto, pero es importante tener en cuenta esos 4 aspectos. Bien, y ya paso a esas líneas de investigación. Evidentemente, como podéis entender, esto es un ámbito muy multidisciplinar. Nosotros estamos trabajando en esto, pero en principio lo que pensamos es ampliar, digamos, a que otros trabajen en estas cuestiones. Los objetivos generales es avanzar en el conocimiento y caracterización de los parámetros implicados en el diseño de estos TDUTs o SUTs. Y por otra parte, testar metodologías que sean extrapolables a otros ámbitos territoriales. Un poco pretendemos responder a 3 preguntas. ¿Cuál es la carga contaminante de la escorrentía urbana? ¿Qué lluvia hay que considerar para diseñar SUTs? ¿Y cómo tiene que ser el suelo para facilitar la retención de contaminantes? Este es un mapa conceptual donde he resumido un poquito aquí las cuestiones. La primera va en la línea de la cuenca piloto para caracterizar los contaminantes que se vierten y ver las relaciones de los suelos. Esto no voy a tratar el tema porque posteriormente se va a explicar en otros. Otro, el tema de las características de la lluvia, que voy a explicar y que ahora yo creo que está en actualidad por la modificación del Real Decreto de Dominio Público Hidráulico, ¿no? Que si las recomendaciones están muy claras, aquí se introduce un factor un poquito incierto. Y por otra parte, las características del suelo, que el suelo es fundamental para esa retención de metales pesados y para la gestión de las aguas. Vamos a ir con la precipitación, las características de la lluvia. Me voy a centrar fundamentalmente en la distribución temporal de las lluvias en las curvas IDF. Y bueno, el cambio climático hemos trabajado en análisis de tendencias, pero bueno, no voy a centrarme en este tema. Por una parte tenemos el análisis regional de frecuencias de las precipitaciones diarias extremas de Navarra. Para ello, este trabajo, bueno, los trabajos de precipitación los hemos ido desarrollando en base a contratos con NILSA, colaborando con NILSA, precisamente para sacar, digamos, parámetros de diseño. Aquí lo que hicimos fue coger y sacar los cuantiles, las precipitaciones asociadas a periodos de retorno en las distintas regiones. Para eso hicimos un análisis regional de frecuencias, que lo primero era pues hallar la discordancia y homogeneidad de las regiones, y entonces utilizamos pues 142 estaciones pluviométricas. Eran precipitaciones diarias. Con eso sacamos 6 regiones homogéneas y para cada región obtuvimos una función de distribución, que ahí se pueden ver. El resultado un poco de las curvas regionales fue este, y después aplicando el índice de avenida para cada estación obtuvimos pues lo que son las curvas cuantiles de cada estación. Entonces, eso lo hicimos tanto el análisis regional como local. Y entonces tenemos los valores de eso. Sería interesante actualizarlo porque eso ya se quedó en el 2016 o 2017 y los años van pasando, ¿no? Bien, por otra parte tenemos el estudio de curvas de intensidad, duración, frecuencia, importantísimas, como saben ustedes, en el ámbito del diseño, y que después, a partir de este trabajo, se han incorporado a las recomendaciones de diseño de SUTs. Para ello, utilizamos 85 estaciones meteorológicas automáticas, y en las otras eran las convencionales, las de precipitaciones diarias, pues aquí utilizamos, si se fijan ustedes, también utilizamos las de borde para tener una mejor cobertura. Y para ello hicimos también un análisis regional, más complicado porque, claro, las curvas IDF no es solo para 24 horas, sino es para todas las duraciones. Fíjense ustedes que esto lo puse a posta y se me ha olvidado decirle. Fíjense la cantidad de gestores de estaciones meteorológicas de datos de precipitación que hay.
Claro, esto cada uno diseña sus estaciones y al final es una especie de locura. Sería ideal que se gestionara desde una unidad, ¿no? Optimizar la red, pero esto es lo que hay. Bien, con esto llegamos, digamos, también a regionalizar, como pueden ver ahí, las curvas de IDF en 3 zonas, y entonces pues eso nos permitió sacar, ahí les pongo de la región 1 y la región 2, las curvas IDF adimensionalizadas, las regionales. Después con el índice de avenida se obtienen las curvas IDF para cada estación, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las que se han utilizado en el estudio. Hay que indicar que, claro, esto, las series de precipitación de las estaciones automáticas son reducidas, pero el análisis regional nos permite paliar, digamos, esa poca longitud de las series con el gran número de estaciones que hay, ¿no? Entonces, en principio, de cualquier forma, sí que es importante esto más o menos actualizarlo de vez en cuando para incorporar más años. Bien, por otra parte está la caracterización de los parámetros de lluvia de diseño para los SUTs. En definitiva, se trata de dimensionar una tormenta de diseño. Una tormenta de diseño viene definida por la intensidad, por la duración y por la distribución de la lluvia. En cuanto a la intensidad o altura de precipitación, ya está, con las IDF lo tenemos, ¿de acuerdo? Y después, en cuanto al volumen, pues el borrador de las normas técnicas que elaboró el Ministerio indicaba como estándar para el dimensionamiento de las obras e instalaciones para la gestión de las aguas de escorrentía pluvial contaminada la eliminación del 80% de la masa promedio anual de sólidos en suspensión. ¡Buf! Eso no había quien lo entendiera o quien lo tradujera. Después se aclaró y ya se estableció, digamos, el percentil 80 de las precipitaciones. Pero ahí quedaban dudas. ¿El percentil de qué? De los días de lluvia, del volumen, de los eventos de lluvia. Es decir, la incertidumbre está. Entonces, esto nos llevó un poco a estudiar los distintos parámetros que se pueden entender aquí. Me voy a centrar en dos, que es lo que sería el percentil, el 80% del volumen total de la serie, el 80% de los días lluviosos de la serie, y estos serían el 80% de eventos, separar los eventos. Pero claro, el criterio de separación de los eventos también es un tema delicado, y eso fueron distintas hipótesis, no hay tiempo para explicarlo. Pero estos serían un poco los valores que se harían para las distintas regiones, norte, media y sur, dependiendo de los criterios. ¿De acuerdo? Los importantes, quiero incidir aquí en lo que es el de volumen de precipitación y el de días de precipitación, que normalmente es el que se utiliza. Y aquí pueden ver las diferencias que hay entre ese percentil 80, el percentil como se establezca. Si yo considero el percentil con respecto al volumen, es decir, si yo cojo una serie de valores de precipitación y quiero gestionar el 80% de volumen, pues me saldría esta precipitación de diseño, esto sería para Pamplona. Pero si yo cojo el percentil con respecto a los días, entonces la precipitación que me sale es 12, pero el volumen que gestiono no es el 80, es el 75. Son matices que probablemente con la incertidumbre que tiene todo esto, pues no nos lleva tal vez a ningún sitio. Pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque varían los criterios de... Bien, otra cuestión es la duración de la tormenta, que me preguntaba, algo en el café me preguntaba por las duraciones. Las duraciones, nosotros optamos por coger el criterio de separación de 24 horas. ¿Por qué? Porque en principio pensamos que en 24 horas podemos dar capacidad al SUT para que infiltre, ¿no? Y desaparezca. Eso es dependiendo del tipo de SUT que tengamos. Pero cogimos 24 horas. En otras aplicaciones se utiliza el criterio de 6 horas, pero para que se sepa. Entonces, adoptando varios criterios, el percentil 20,
de lo que es la precipitación o el criterio de los eventos, es decir, qué capacidad de eventos puedo yo gestionar, pues entonces me salen diferentes valores. Esto es un poco todo lo que sería la relación precipitación de evento-duración, y este sería el percentil con respecto al 20 de eventos y el 80 de eventos. Y así sacamos los valores. Entonces, esto se puede ver. Bueno, entonces las conclusiones que sacamos, por ir rápido, el criterio de separación de eventos es importante y los valores de duración obtenidos para el 80% de excedencia con respecto a la precipitación y el 80% de eventos son excesivamente altos y poco realistas. Los valores correspondientes al percentil 20% de eventos y de precipitación son excesivamente bajos. Y por último, los valores del 20% de precipitación proporcionan valores intermedios que representan el 50% de los eventos. Es decir, con esto lo que llegamos al final es que para distintas poblaciones en torno a 5.000 habitantes las duraciones características podrían ser esas. Bien, por último tendríamos la distribución temporal. Teniendo la duración, pues lo que se hace es, con ese criterio de separación de 24 horas, cogemos todos los eventos y vemos la distribución. ¿Cómo lo vemos? Mediante una metodología que es el método de Huth, que al final consiste en dividir los eventos en 4 cuartiles, en 4 partes, y ver en cuál cae la precipitación mayor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, con ese método, podemos definir las lluvias tipo del primer cuartil, es decir, donde el máximo cae en la primera parte, segundo cuartil, donde cae en la segunda parte, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y para cada cuartil tenemos los percentiles, es decir, normalmente para el diseño cogeríamos el 50, pero si nos fuéramos a una situación extrema, pues podríamos poner el 90 o el 10. Gracias. Bien, con esto también quería dar ese punto, con este trabajo que hemos hecho de distribución, que en principio no... Pero en la modificación, en el anejo 11, en el artículo 5 de modelización hidrológica e hidráulica y determinación del rendimiento hidráulico, se diseñarán al menos 10 episodios tipo de precipitación que se consideren representativos del régimen de precipitación existente y sobre los que supondrá una duración del episodio que se considere representativa del funcionamiento del sistema de saneamiento, con intervalos de precipitación como máximo quincenales. Bien. Es decir, se ha abierto, ¿no?, aquí el tema de, ¿no? Vosotros vais a tener que responder a muchas consultas, ¿no?, o los organismos competentes, porque, claro, ¿qué son esos 10 episodios representativos? Igual sería interesante, igual que se ha dado los valores del V80, pues dar los eventos para cada zona. Característicos, aunque después habla de que la serie de registros, coger 10, pues claro, el problema es qué criterio de separación. O sea, es una fuente de incertidumbre importante. Con esto abro un melón que está ahí. Y por último, el tema de las características del suelo. Aquí fundamentalmente voy a contar, evidentemente estamos trabajando en lo que es el movimiento del agua en el suelo, la conductividad hidráulica, pero voy a presentar un trabajo que hicimos también del tema de retención de metales pesados en los suelos. Entonces aquí se trató de, precisamente para el diseño del SUD de Tudela, se trataba de ver cuál era la mezcla más idónea de suelo con arena que facilitara la conductividad, pero al mismo tiempo absorbiera metales pesados. Y entonces aquí hicimos un trabajo en columnas. Bueno, previamente habíamos hecho otro trabajo que al final de los errores se aprende mucho, y este al final, pues bueno. Y aquí determinamos las propiedades absorbentes, las cinéticas de absorción, las isotermas, que nos dan el punto de equilibrio de los metales pesados, y después un ensayo dinámico de columna, que se trató de una columna
introducir una muestra de referencia contaminada y ver qué es lo que ocurre, digamos, en el suelo. Entonces, aquí lo que se vio es que el pH iba aumentando, digamos, con el volumen total y el potencial Z, que es un parámetro de absorción, iba reduciendo. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues en definitiva aquí lo podemos ver porque esto es el muestreo, digamos, de la solución de salida. Este es el contenido, si no me equivoco, de calcio. Es decir, el calcio va aumentando en el drenaje. Al mismo tiempo los metales pesados están fijos y llega un punto que empiezan a salir, que ese es el punto de ruptura. ¿De acuerdo? Es decir, ese sería el punto en el que se empieza a contaminar por drenaje. Bien, después lo que se hizo fue analizar la muestra de suelo y entonces se vio que los metales pesados, pues unos se quedaban en la parte superficial, en los 10 primeros centímetros, por precipitación, y otros más o menos el perfil era prácticamente constante y se había producido, digamos, un intercambio catiónico. Calculamos a qué era equivalente el punto de ruptura y al final nos daba, pues no sé si lo he puesto aquí, pero nos daba que era un valor de escorrentía brutal, que eran más de 50 años casi. Es decir, que el suelo pues, es una capacidad importantísima de gestión de metales pesados. Con esto, muchas gracias. No sé si me he ajustado al tiempo, yo creo que igual me he pasado un poco, pero bueno. Muy bien, muchas gracias, Javier. La verdad es que has hecho un recorrido muy interesante por los diferentes proyectos y sí te has ajustado al tiempo, hasta hemos recuperado un poquito de tiempo. Vale, a continuación vamos a darle paso a Itxaso Ilzarbe. Sí, claro. Vale, pues Itxaso nos va a presentar los trabajos experimentales sobre sistemas urbanos de drenaje sostenible realizados desde NILSA dentro del proyecto LifeNadapta y en las instalaciones de la UBNA de Tudela. Itxaso es graduada en Ciencias Ambientales con un máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección y lleva con nosotros ya 3 años en NILSA como técnica del área de I+D+I, participando en proyectos tanto de drenaje sostenible como de contaminantes emergentes en aguas. Y ya le doy paso, tienes 15 minutos. Vale, gracias, Jairo. Buenos días, Egunon, y como ha dicho, os voy a presentar el estudio experimental de un subdemostrativo en Navarra que está dentro de la acción C23 del proyecto LifeNadapta. Bueno, esto, como ya os ha comentado un poco Gregorio, que es NILSA, me lo voy a saltar. Lo único que quería un poco remarcar que en NILSA llevamos más de 10 años trabajando con este tipo de sistemas y fue ya con el LifeNadapta donde se materializó este primer sub que hicimos. Y bueno, también para poner un poco el contexto, el proyecto LifeNadapta en Navarra ya se lleva años trabajando en materia de cambio climático y como hitos importantes tenemos la hoja de ruta frente al cambio climático de Navarra, CLINA, del 2018, que incluye medidas de mitigación, de adaptación y acciones transversales y además la aprobación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. Y en materia de adaptación y formando parte de CLINA está el presente proyecto, LifeNadapta, que es el primer proyecto europeo integrado en materia de adaptación al cambio climático aprobado en la Unión Europea. Bueno, este proyecto cuenta con casi 16 millones de presupuesto, está liderado por la Dirección General de Medio Ambiente y dentro del consorcio tenemos 2 departamentos del Gobierno de Navarra, 4 sociedades públicas y la Universidad Pública de Navarra. Entre las áreas de actuación de LifeNadapta tenemos 6 áreas y en la área del agua es donde nosotros, NILSA, participamos y lideramos 3 acciones. Que son estas 3 acciones. Por una parte tenemos el desarrollo de un sistema de alerta temprana ante posibles emergencias ambientales.
Por otra parte, el desarrollo de una red de seguimiento de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento, que hemos ido hablando, ¿no? de estos alivios y de la caracterización de estos alivios. Y ya por último tenemos la acción que os voy a presentar aquí ahora, que es la adaptación de las redes de alcantarillado urbano a través de la implementación de sistemas de drenaje sostenible. Y bueno, esta acción, como habéis visto ya en el vídeo que ha mostrado Gregorio, es ese piloto que hemos visto, así que ya os sonará un poco. Y bueno, en esta acción lo que se hizo fue construir este prototipo de sistema urbano de drenaje sostenible, que se encuentra ubicado en el aparcamiento del campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Y dentro de los objetivos que teníamos NILSA en esta acción, pues lo primero era dar a conocer este tipo de sistemas, ¿no? Impulsar, darlos a conocer para que se vayan implantando en todo el territorio al drenaje convencional para, como último fin, ¿no? Mejorar la calidad de los ríos. Luego también pretendemos demostrar las numerosas ventajas de estos sistemas y su viabilidad para la gestión de la escorrentía, y ver cómo con estos sistemas somos capaces de gestionar tanto en volumen como en calidad este agua de escorrentía, y ya por último conocer y caracterizar los procesos hidrológicos que están involucrados en los SUD. Y bueno, aquí para que veáis un poco cómo es el prototipo, aquí tenemos una figura de la UPNA de Tudela en el aparcamiento, y tenemos estos tres elementos que veis aquí, que son zonas de biorretención, son como jardines un poco grandes, tipo jardines de lluvia. Dos de ellos, los que veis aquí, el A1 y el A2, forman un tren de tratamiento, es decir, la escorrentía que va al A1 en el momento que supera un nivel pasaría al A2, y así lo que conseguiríamos es aumentar ese tratamiento de la escorrentía. Y luego, por otra parte, tenemos el SUD-B, que funciona de manera independiente. Todos ellos se dimensionaron utilizando el percentil V80 que se ha ido comentando, ¿no? A través de estas ponencias que ha comentado también Javier, que sería en el caso de Tudela de 11 milímetros. Entonces, cada uno de estos SUD tiene que ser capaz de retener como mínimo el volumen generado por una lluvia de 11 milímetros del área que recoge. En cada uno de los SUD también tenemos instalados unos aliviaderos, ¿no? unos vertederos en nube. En el caso del A1, o sea, del tren de tratamiento, en esa primera etapa sería el paso a esa segunda etapa, y en el caso de los otros dos simplemente es un método de seguridad en el caso de que aliviase, pues para no tener problemas. Y luego la altura de estos vertederos, pues tiene unas pletinas, entonces la podemos variar un poco en función de lo que queramos que retenga. Y luego también, como veis ahí en las fotos, estos vertederos en nube los tenemos instalados dentro de unas rejillas, de unos trames, pues para evitar, ¿no? Porque al final la lluvia al final te arrastra pues muchos sólidos, hojas, y para evitar todo este arrastre de contaminantes. Bueno, esto sería en la parte derecha, veis lo que son los dos SUD, y a la derecha sería la primera etapa del tren de tratamiento. A ver, el puntero. Vale, esto sería la primera etapa del tren de tratamiento, que recoge todo este área, y en el momento que desborda, en esta línea azul tenemos una conducción subterránea que pasaría todo ese agua de escorrentía a esta segunda etapa del tren de tratamiento. Y luego ya por último tendríamos esta zona que funciona de manera independiente y recoge toda esta área del SUD, o sea, del parking, perdón. Y luego, en cuanto a la vegetación, tenemos una vegetación bastante similar en los tres elementos. En los taludes tenemos plantas, sobre todo aromáticas como tomillo, romero, luego también tenemos algunas plantas crasas, lirios, entonces son plantas para zonas algo más áridas, ¿no? Porque al encontrarse en los taludes las tenemos un poco más expuestas al sol y no suelen estar tan húmedas. Y luego, en cambio, en la parte central, que sí que en eventos así más intensos se nos puede cubrir de agua durante unas horas, pues hemos seleccionado especies más de zonas más húmedas, que por ejemplo tenemos diferentes especies de sauces. Y luego ya en lo que es el ámbito de estudio y de trabajo tenemos como 4 partes, que sería por una parte la sensorización, la caracterización de la escorrentía de entrada y de salida a estos SUD,
la caracterización de la contaminación que retenemos en el suelo de estos SUD y ya, por último, el modelizado. Entonces, la parte de sensorización, por una parte, nos ayuda a saber en tiempo real qué está pasando dentro de estos SUD y luego, además, todos estos datos nos sirven para meterlos en un modelo y poder explorar pues, multitud de escenarios que queramos ver. Entonces, entre la sensorización pues, tenemos un pluviómetro. Luego tenemos unos medidores de caudal y de alivios, que son los que tenemos instalados, esto sería ultrasonidos, o tenemos también radares, y estos nos dan una señal analógica de la altura de la lámina del agua. Entonces podemos saber la altura de la lámina del agua y en el momento en que desborda por el vertedero nube, aquí podemos saber el caudal que estamos pasando, por ejemplo, en el caso del tren de tratamiento, de una etapa a otra, y en caso de una tormenta muy grande podríamos saber cuánto estamos evacuando a la red de pluviales. Luego, por otra parte, tenemos estos captadores de presión, estos blancos, que simplemente nos indican si tiene agua o no, o sea, sería como una especie de doble medida. Y luego todos estos medidores que os comento, tenemos unos data loggers que lo que hacen es, les dan batería, es decir, no están conectados a ninguna red eléctrica, tenemos batería y además nos emiten todos estos datos una vez al día. Y en el caso de tener alivios o algún imprevisto nos llegan mensajes, así podemos actuar rápidamente o muestrear o ir a sacar fotos, lo que queramos. Luego también tenemos dos tubos piezométricos en cada uno de estos SUDs que tienen en torno a 80 centímetros por debajo del suelo y en uno de ellos tenemos instalado un medidor de nivel de presión, que esto nos indica la altura de la lámina, la altura del agua subterránea, es decir, como el nivel freático. Luego, por otra parte, también tenemos un caudalímetro portátil instalado en la red de pluviales para saber, en el caso de aliviar, cuánto estaríamos aliviando y lo que nos llega de otras zonas de aporte. Para ver un poco un ejemplo de todos estos datos que vamos obteniendo, tenemos esta gráfica de aquí. Tendríamos las líneas, estas negras verticales, que serían la pluviometría. Luego esta línea azul es el agua por debajo del suelo, lo que medimos con el medidor de presión. Y esta verde sería lo que medimos con los ultrasonidos, es decir, la lámina del agua ya en la superficie. Entonces aquí, pues, por ejemplo, en este evento vemos cómo se va llenando, ¿no? el nivel freático y también empezamos a tener agua pues, a nivel superficial, ¿no? Y también podemos ver el vaciado. Y todos estos datos luego lo vamos implementando, lo vamos integrando en el modelo. Luego, en lo que es la caracterización de la escorrentía, al final, para saber pues cuánta contaminación nos está llegando a estos SUD y cómo están actuando, lo que hacemos es hacer toma de muestras periódicas con tomamuestras portátiles, como veis aquí, que los instalamos en estos compostadores un poco para que sea más discreto, porque al final al estar en una zona pública, pues para que sea un poco más discreto. Y en cuanto a analíticas, pues solemos hacer demanda química de oxígeno, demanda biológica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, conductividad, metales pesados, hidrocarburos, entre otros. Y luego aquí sí que podéis ver alguna de las muestras que siempre en ese primer lavado, en ese first flash, siempre arrastra mucha más contaminación y a simple vista, ¿no? Ya se ve que transporta mucha más contaminación. Como ejemplo también de todos estos muestreos, hemos puesto aquí 2 días diferentes en los que hemos graficado los sólidos suspendidos totales, la demanda química de oxígeno, que equivaldría como a la materia orgánica, y el zinc total. Entonces, en las gráficas estas de arriba es de un día que únicamente tuvimos una precipitación de 5 milímetros y un tiempo seco precedente de 3 días. Entonces, aquí cabe esperar pues, que no le hemos dado tiempo a que se acumulen muchos contaminantes en la superficie. Y aquí, si vemos las gráficas en el tiempo, ¿no? Pues ese primer lavado, ese first flash, no es tan evidente, ¿no? Digamos que no había tanta contaminación. Tenemos concentraciones en torno a 150, 180 miligramos litro, tanto de sólidos suspendidos totales como de QO. Aquí, en cambio, en las gráficas de abajo, fue de otro día que tuvimos una precipitación en torno a 17 milímetros, pero con un tiempo seco precedente de 48 días. Es decir, llevaba 48 días sin llover y aquí
sí que se había acumulado mucha más cantidad de contaminantes. Si nos fijamos en las gráficas, aquí ya estamos hablando de concentraciones de sólidos suspendidos totales y de DQO en torno a 1.200 e incluso 2.500 miligramos litro, es decir, 10 veces más de lo que habíamos acumulado en un evento con menos tiempo seco precedente. Pero además, si comparamos estas concentraciones con un agua bruta de entrada a una depuradora, por ejemplo, en el caso de Tudela, estamos hablando de que de DQO podríamos tener unos 600 miligramos litro y de sólidos suspendidos unos 400. Entonces aquí este primer lavado, ¿no?, tiene más del doble de esa contaminación que nos puede llegar a una depuradora. Entonces aquí queda patente que esa contaminación arrastrada por la escorrentía no es despreciable. O sea, sobre todo en este primer lavado podemos llegar a encontrar concentraciones de contaminantes bastante altas. Sí que es verdad que a partir de, por ejemplo, los primeros 5 minutos, esa concentración ya baja en más de un 50% y por eso mismo es muy importante ese primer lavado, intentar retenerlo lo máximo posible porque es lo que más nos va a contaminar. Luego también con estos muestreos, lo que hemos visto es que los metales pesados van asociados a los sólidos suspendidos, que esto ya se sabía de la bibliografía, pero lo hemos podido constatar. Y luego además la relación de demanda biológica de oxígeno y de la DQO es muy baja, o sea, por lo tanto nos indica que son aguas muy poco biodegradables y en el caso de un sistema unitario, si esto nos llega a la depuradora, que en las depuradoras tenemos tratamientos biológicos, nos indica que realmente no podemos tratar este agua porque es muy poco biodegradable y entonces nos estaría incluso empeorando esos procesos en la depuradora, en los eventos de lluvia. Vale, aquí tenemos otro ejemplo también de un muestreo que hicimos. En este caso cogimos muestras de entrada a la primera etapa del tren de tratamiento y luego cogimos también muestras de la salida, es decir, de ese segundo paso a la segunda etapa. Podemos ver que se retuvieron en torno al 90% de los contaminantes, pero sobre todo que al retener los sólidos suspendidos, que hemos dicho que los metales pesados van asociados a estos que los metales pesados van asociados a estos sólidos suspendidos, pues vemos que al retener ya esos sólidos suspendidos por decantación, somos capaces de retener entre un 80 o un 90% de los metales pesados. Entonces, aquí pues una vez más constatamos, ¿no?, pues que el funcionamiento de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible no solo al retener el volumen de agua, sino también en la retención de contaminantes. Luego, por otra parte, hemos realizado también caracterización de la contaminación que vamos reteniendo en el suelo. Entonces hicimos 3 campañas de muestreo con 3 transectos a diferentes profundidades y analizamos metales pesados e hidrocarburos. Estos muestreos y parte de los análisis los hicieron en un departamento de la UNA, que son también socios de Life Adapta. Y aquí lo que vimos, en una primera campaña, que digamos que era nuestra muestra inicial, pues que todos los contaminantes estaban dentro de los límites normales de contaminación según una directiva de aplicación de lodos en suelos. Y sobre todo vimos que 22 de las 24 muestras los hidrocarburos estaban por debajo del límite de cuantificación, es decir, que no los podíamos encontrar. Sin embargo, ya en la segunda campaña, de estas 24 muestras, 10 de las muestras ya éramos capaces de cuantificar estos hidrocarburos, es decir, que como funcionan de manera correcta, pues todo lo que ha ido llegando al sud, pues que lo hemos ido reteniendo. Y en cuanto a metales pesados, también los hemos ido reteniendo. No había grandes diferencias de concentración entre un año y otro, pero esto, pues si seguimos haciéndolo iremos viendo, ¿no?, esa acumulación y habría que ver también lo que ha comentado Javier, pues eso de la movilidad que tienen también los metales en el suelo. Y luego ya por otra parte, con todos los datos que hemos ido sacando de los sensores, tenemos un proyecto de I+D que a continuación lo presentará Laura, que es donde hemos ido implementando todos estos datos para hacer el modelizado de la cuenca de la UPNA. Y ya como conclusiones finales,
En este último año, en 2022, que ha habido bastante poca pluviometría, se han retenido alrededor de 1.400 metros cúbicos de escorrentía en esta pequeña cuenca y la contaminación asociada a la misma, y a su vez hemos ahorrado de esta escorrentía que en vez de llegar a la depuradora la hemos retenido aquí, pues hemos ahorrado 350 kilovatios hora, que realmente no es mucho porque es un área pequeña, pero si esto lo extrapolásemos a áreas mucho más grandes y evitásemos que esta escorrentía llegase a las depuradoras, pues el ahorro energético sería bastante elevado. Bueno, luego quedan patentes las numerosas ventajas de los SUTs a la hora de retener el volumen y los contaminantes, ¿no? Luego la sensorización también que hemos estado utilizando ha sido de gran utilidad para ir haciendo el seguimiento de estos SUTs y también para aplicar el modelizado. También, como se ha comentado en otras ponencias, el mantenimiento de la jardinería también es bastante importante. Por ejemplo, en momentos en los que tenemos eventos muy grandes también puede haber algo de corrimiento de tierras, y es importante luego también eso cuidarlo, porque si no llegaría un momento en el que incluso podríamos colmatar la superficie, ¿no? En nuestro caso tenemos cantos rodados, entonces si no quitamos esa tierra que se va movilizando, incluso impediríamos igual esa retención, ¿no? de los contaminantes. Y ya por último, bueno, mencionar la guía que se ha presentado este año, que también ha mencionado Gregorio, y que será de gran utilidad pues, para seguir impulsando e implantando los SUTs. Y nada, gracias, eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, Itxaso. Igual que nos ha pasado con Javier, si tenéis alguna duda, yo creo que la podemos dejar para la mesa redonda, porque vamos un poco justos de tiempo. A continuación, vamos a darle paso a Laura Estepa, que nos va a hablar sobre su experiencia dentro del proyecto de I+D del Gobierno de Navarra que acaba de comentar Itxaso. Laura Estepa es graduada en Ciencias Ambientales, con máster en Agrobiología Ambiental, y está aquí hoy porque durante los últimos meses ha formado parte de NILSA gracias a unas prácticas Talent financiadas por la Cátedra de Sostenibilidad Local que tenemos NILSA y UBNA. Ha estado trabajando en el departamento de I+D+I, codo con Itxaso. Su presentación va a continuar un poco la suya. Y la verdad es que ha sido para nosotros, estas prácticas han sido una experiencia muy positiva. Vale, entonces, bueno, te doy paso. Bueno, pues lo primero, buenos días. Como ha dicho Jairo, soy Laura y estos últimos meses he estado trabajando con NILSA gracias a las prácticas entre la colaboración entre la Cátedra de Sostenibilidad Local de la UBNA y NILSA. Y he estado trabajando dentro de un proyecto un poquito en la parte experimental de modelizado y evaluación del impacto de la escorrentía urbana en sistemas urbanos de drenaje sostenible en las redes de saneamiento. Como hemos dicho antes, este proyecto está subvencionado por el Gobierno de Navarra y es una colaboración entre la Universidad Pública de Navarra y NILSA. Y tiene como objetivos así un poco principales pues trasladar la configuración de los SUT que ha explicado antes Itxaso a un modelo digital en un programa, en SWIM, calibrar este modelo y realizar un análisis de sensibilidad, explorar los resultados que se han obtenido y una posterior instalación de un filtro verde. Ya hemos comentado un poco cómo se basa el sistema de los SUTs, pero sobre todo decir que para el modelo solo se han tenido en cuenta el SUTS A1 y el B, puesto que en el A2, al ser un espacio tan grande, nunca se han llegado a producir alivios, entonces no teníamos datos para poder realizar el modelo, por lo que solo están modelizados el A1 y el B. Para llevar a cabo este modelo se ha utilizado el programa de dominio público Stormwater Management Model, a partir de ahora SWIM, que es más fácil de decir, que es un modelo de gestión de aguas pluviales diseñado por la EPA, que es utilizado para modelizaciones hidráulicas. Este modelo lo que nos permite es simular precipitaciones, escorrentías, la calidad del agua, el transporte de esta, y además tiene una función que es la función Low Impact Development, o la función LID a partir de ahora, que es la que nos permite representar los SUTs. Así como curiosidad decir que Low Impact Development es como en inglés se le nombra a los SUTs, por lo que de ahí la relación. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de realizar el modelo en el programa es establecer bien un esquema de las partes que forman el sistema, ¿no? La primera parte sería la subcuenca de aporte, que sería
el puntero, sería aquí todo el área que genera la escorrentía que llega a los SUTs. Y a la hora de definir esta parte hay que tener en cuenta 3 parámetros muy importantes, que sería principalmente el área, puesto que cuanto mayor o menor sea esta, mayor o menor escorrentía habrá. Hay que tener en cuenta la N de Manning, que es el coeficiente de rugosidad del suelo, y hay que definir muy bien el modelo de infiltración, que en este caso se ha utilizado el número de curva. Se han utilizado valores altos en torno a 100, puesto que se trata de un parking, de un aparcamiento, que es una zona prácticamente impermeable. El siguiente paso sería definir ya los SUTs, que para ello se crean unas nuevas subcuencas, que serían estas de aquí, a las que se les asocia la función LID, ¿no? Los LID instalados, los SUT instalados, sabemos que son celdas de biorretención que están formados por varias capas. En este caso las capas serían la superficie, el suelo y el almacenamiento. Y es importante haber realizado un análisis edafológico para conocer bien las características de cada capa y así poder definirlo en el modelo. El siguiente apartado sería representar una unidad de almacenamiento, que serían como los cubitos estos de aquí, que representa el modo en el que el agua se almacena en los SUTs. En este punto necesitamos saber las cotas y el área que hay en cada cota para así poder crear una curva de almacenamiento. Es también el punto en el que se mide la altura que puede llegar a alcanzar la lámina del agua en el SUT, y es lo que medimos, ¿no? En este punto también se marca el vértice del vertedero, que es a partir de donde desborda. Es decir, hay que especificar la altura a partir de la cual se empieza a producir el alivio. La siguiente parte sería formar ya el vertedero, que serían los rombitos estos, que, como sabemos, son vertederos que tienen triangulares con un ángulo de 90 grados, y conociendo la altura que hemos medido en la unidad de almacenamiento y con la fórmula del vertedero triangular podemos conocer el caudal de salida por el que se produce el alivio. Ya la parte final sería pues la salida, pues la parte final, ¿no? Que saber que en el SUT B, cuando se produce un alivio, el agua va directamente a la red, y en el A1 el agua llega al SUT A2. Teniendo ya claro el modelo, hay que llevar a cabo pues, una calibración de este para ver que funciona, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta pues, los parámetros principales, que sería, pues, como acabo de decir, el modelo definido, tener en cuenta las características de los SUTs, los datos pluviométricos sobre los eventos que hemos registrado y que queremos modelizar, y hacer una recopilación de los datos de los sensores que están instalados en los SUTs. En este caso sería recoger los datos de la altura de la lámina de agua medida por el sensor y del caudal. Y una vez que tenemos todo esto, se hace un análisis de sensibilidad de 2 de los factores que más afectan a la infiltración del agua, que sería la conductividad hidráulica del propio SUT y el modelo de infiltración, que en este caso es el número de curva. Como ya he dicho, hay que recoger todos los datos pluviométricos de los eventos analizados. Estos datos se introducen en SWIM con un apartado que es pluviómetro como tal, y son datos que hemos obtenido de AEMET, se han introducido de manera 10-minutal en unidades de milímetros cada 10 minutos. Se han introducido todos estos eventos, que son de los que se han producido alivios y tenemos registro. Y en concreto se ha escogido el evento del 6 de julio, puesto que se ha producido alivio en ambos SUTs y tenemos registrado tanto toda la altura que alcanza la lámina de agua, los caudales y todo, ¿no? Entonces, a partir de este evento se realiza el análisis de sensibilidad, que, como he dicho, se hace para estos 2 parámetros, y comenzamos por el SUT B. Para analizar la conductividad hidráulica, se analiza la sensibilidad de la conductividad hidráulica, se analiza a partir de la altura del agua y del caudal. Para la altura del agua lo que hacemos es tomar diferentes valores de conductividad y se comparan con la altura de la lámina del agua observada realmente, que en este caso sería la línea amarilla, ¿no? Y las azules serían los diferentes valores de conductividad hidráulica que hemos simulado en el modelo. Se deja como base, así por probar, el número de curva como 98, puesto que, como he dicho, es un aparcamiento y es totalmente impermeable. Entonces, se prueban diferentes conductividades y se ve pues, que las que están en torno a 30, 40, por ahí, son las que más se ajustan a la línea amarilla, que sería lo observado.
Se realiza el mismo análisis, pero en este caso para el caudal vertido. Se hace la prueba con las mismas conductividades y se ve pues, que lo mismo, ¿no? Que está entre 30 y 40, pero en el cálculo del caudal sabemos que el caudal real que se vertió en este evento, en el SUTS B, fue de 16,46 litros por segundo y que el caudal simulado a una conductividad de 40 milímetros hora era de 13,38 litros por segundo, por lo que al ajustarse tanto el resultado se podría decir que la conductividad de este SUTS sería pues, de 40 milímetros hora. Ahora se hace el análisis de sensibilidad del número de curva, que, como he dicho ya, al ser una zona impermeable ya va a tener valores elevados y se prueba entre 95 y 99 y se observa pues eso, que el valor de 98 sería el que más se ajusta a la realidad. Después de hacer todo el análisis de sensibilidad, estos son los resultados finales para el evento del 6 de julio de 2022 y se ve que tanto en la altura como en el caudal, el ascenso, bueno, en la altura del agua, el ascenso de la lámina y el pico y el descenso se ajustan bastante bien entre lo simulado y lo observado, y en el caudal ocurre lo mismo, las líneas son bastante parecidas. Ahora el modelo está ajustado para este evento, pero hay que comprobar si está ajustado para otros eventos que se han medido, ¿no? Entonces, al comprobar para otros eventos, en algunos no se produjo alivio, pero sí que teníamos la medida de la altura de la lámina del agua. Se ve que lo simulado, que sería el azul, y lo observado, que sería el amarillo, se sigue ajustando bastante bien se ajustan bien los dos valores, ¿no? Entonces, podría decir que para el SUTS B la configuración final es una conductividad de 40 milímetros hora y el número de curva de 98. Estos mismos valores se probaron para el SUTS A1, pero se vio que con una conductividad de 40 no se ajustaba a la realidad, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, en lo observado hay un descenso muy brusco de la lámina de agua. Entonces, para intentar ajustar esto, lo que se hizo fue aumentar la conductividad. Se probó valores más elevados y se observó pues, que el valor de entre 75 y 76 se ajustaba bastante al ascenso y al pico. Se comprobó con el caudal y sabiendo que el caudal real era el 95,27 litros por segundo y que el caudal simulado a una conductividad de 76 milímetros hora era de 94,46, pues la verdad es que son valores bastante similares, entonces se podría decir que la conductividad final de este caso sería de 76 milímetros hora. No se hizo análisis del número de curvas, se dejó el 98 porque era una zona impermeable como el otro, en el SUTS B, como la otra zona de aporte. Entonces, para esos valores, los resultados finales para el 6 de julio serían estos, que se ajustan bastante, tanto en la altura como en el caudal, y para otros eventos, como vemos también los ascensos y los picos más o menos se ajustan, los descensos ya es más complicado debido a la bajada rápida esta de la lámina del agua. Una vez que tenemos hecho todo el modelizado y se han analizado todos los eventos, lo que se ha visto es que los SUTS son capaces de almacenar más de lo que se esperaba. Sabemos que los SUTS están diseñados bajo la norma de poder gestionar el volumen de lluvia equivalente al 80% de los eventos, que eso sería el V80 que han nombrado antes, ¿no? Teóricamente, si supera ese valor, deberían producirse más alivios. Para Tudela el valor de este V80 es de 10,4 milímetros, 10,4, 11 por ahí anda, y se ha visto que ha habido lluvias mayores que han sido gestionadas por los SUTS. Sobre todo en el SUTS B, que tras estudiar los eventos solo se han visto 2 alivios desde su instalación y el resto de precipitaciones han podido ser gestionadas por el SUTS. Esto nos ha llevado a realizar más simulaciones partiendo de estos datos y se ha observado que el SUTS B es capaz de almacenar un 40% más, por lo que su gestión de volumen es mayor de un V80, estaría entre un V95 y un V98. Y ya por último, como he dicho, se instaló un filtro verde. Bueno, el propósito era instalar un filtro verde, que se acabó instalando, y se sustituyó una celda de biorretención por el filtro verde. Las diferencias básicas son, pues, no sé, las diferencias básicas son que la celda tiene apartados, forma de zanja, retiene el agua y tiene un almacenamiento, y en cambio el filtro tiene una pendiente prolongada e infiltra el agua, no la almacena. Entonces lo que se hizo fue, en el SUTS B se eliminó la celda de biorretención, se instaló el filtro allanando el terreno y
plantándolo con césped, y se instalaron 3 canaletas a diferentes alturas para poder tomar muestras. La primera canaleta estaba nada más acabar el área de aporte, justo antes de empezar el filtro, otra a mitad del filtro y otra al final. Debido a la escasez de lluvias, lo que se hizo fue simular una lluvia con un camión cisterna y se vertió el agua sobre el área de aporte del SUD-B. Se tomaron muestras en los diferentes puntos, o sea, en las diferentes canaletas, y lo que se observó finalmente fue que las muestras tomadas en la primera canaleta a diferentes tiempos, la primera muestra, que es el primer agua de escorrentía generada, tenía una carga contaminante bastante elevada en comparación, obviamente, con las demás. Y esto demuestra pues, lo que han dicho antes del efecto del first flash y la contaminación que es más fuerte en ese primer agua, ¿no? Y luego también se observó que en este caso se tomaron muestras en las 3 canaletas, pero nada más llegar el agua a ellas, ¿no? Entonces, esta es el primero antes de que llegue al filtro, a mitad del filtro y a final de filtro. Y se observa que a mitad del filtro ya se ha producido un descenso muy brusco de la contaminación y al final, pues mucho más. Con todo esto, concluir después de las prácticas que crear un modelo en SWIM es una herramienta muy útil que implementar para el diseño de los SUDs y para saber más cosas de ellos, que se puede ver que es posible la reducción de las áreas de los SUDs y de sus volúmenes de diseño, y que los filtros verdes son herramientas muy útiles para disminuir la carga contaminante de la escorrentía. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Yo creo que con estas 3 exposiciones se ha visto la importancia de combinar el esfuerzo teórico, modelización matemática, control de parámetros, con el esfuerzo experimental a escala real, sensorización, y que juntos se pueden obtener resultados buenos, y es que además se complementan. No ha dado tiempo a decir, pero haciendo la comparativa con la experimentación y lo teórico, hasta se descubrió alguna gatera, alguna pérdida de agua. O sea, yo creo que se ha aprendido mucho durante ese trabajo. Y sin más, voy a dar paso a la siguiente sección y luego al final tendréis oportunidad de hacer preguntas.